Arrancamos aquí una entrevista con don Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, y diría yo, por lo que hemos visto en sus redes sociales y por lo que ha manifestado, aspirante a la presidencia de la República de cara a las elecciones del 2026. Don Luis, saludos, gracias por atendernos. Muchísimas gracias por invitarme. En realidad no es aspirante a la presidencia, es un simple ciudadano más preocupado por el país y que quiere trabajar por la patria para tratar de que las cosas vayan saliendo y vayamos resolviendo problemas que por mucho tiempo han estado ahí pegados. Eso quiere decir que aceptaría una posición que no sea la de presidente de la República. Eso quiere decir que en este momento sí estamos conformando un partido político, con ese partido vamos a aspirar, pero lo que queremos es cambiar la forma de hacer política donde la gente entienda claramente el planteamiento y más bien ahí los invito a que visiten mi canal de YouTube, donde estamos subiendo un video cada semana. Hemos hablado de educación, de agricultura, de infraestructura, de transporte público, de la zona de Limón. Fue el primer video, de hecho, por el cariño que le tengo a la provincia. Y cada semana vamos a hacer un nuevo planteamiento político donde decimos qué hay que ir a hacer y cómo, no ese montón de mensajes en vano, vacíos, que generalmente se usaban en la política. Eso es algo que queremos cambiar. Pero a ver, puntualicemos una cosa, porque me dice que no es aspirante, pero me dice que está formando un partido político. Claro. Entonces, ¿es un partido político para ser usted candidato o para que alguien más sea candidato? No, no, es un Aclaremos partido ese punto. político para yo ser candidato, pero en este ¿Ok? momento aún no es nada oficial, no está formalizado, no está inscrito. Entonces, hasta que ese momento llegue, ya se podrá quizás asignar el título que usted mencionaba. Precisamente por eso yo no dije candidato, dije aspirante a, Ah, porque sí, tiene sí, toda la razón. los precandidatos también son aspirantes de repente, para poner un ejemplo, pero no necesariamente terminan siendo candidatos. Ahora, don Luis, ¿por qué un partido político nuevo? Usted me dice, queremos hacer las cosas diferentes y ya vamos a entrar a ese detalle, pero ¿por qué un partido político nuevo cuando en las elecciones pasadas, contando incluso los 3 que finalmente no se pudieron inscribir, tuvimos 27 partidos políticos en una elección en un país de 5 millones de habitantes, de los Ujú. cuales alrededor de 3 y un poquito más somos los que podemos votar? Vamos a ver, hay dos formas, ¿verdad? Obviamente usar un partido ya registrado, como usted lo sugiere, o hacer un partido nuevo. Y evidentemente en un país tan pequeño, de ahí usted se mete a la base de datos del Tribunal de Elecciones y hay un montón de partidos inscritos, algunos que nunca se han usado, otros que sí. La decisión se basa en querer ofrecer una alternativa que no esté condicionada a quienes hayan creado otros partidos. No sé si me explico. A ver, si yo me voy con un partido tradicional, es posible que haya una cúpula, un montón de gente con ciertos intereses y entonces a quien ellos apoyan para que se lance a la presidencia, de ahí lo financian, pero lo condicionan a que defienda ciertos intereses, no haga ciertas cosas, no toque ciertas instituciones. Y entonces ahí esos condicionamientos de ahí lo atan a uno de manos, porque entonces sí, yo te apoyo, sí, yo te financio, pero, y ahí es donde empiezan los problemas. La otra opción, evidentemente, era un cascarón vacío, algún partido que se pudiera tomar y darle forma, que nunca hubiera corrido. Pero de ahí usted vio lo que pasó con los partidos más recientemente, sin decir nombres, ligados al narcotráfico, ligados a otras cosas. Y entonces a uno le preocupa que algo existente haya estado ligado, uno no se dé cuenta y después a mitad de camino, de ahí nos demos cuenta que tenía alguna cosilla ahí, alguna peca negra que va a echar todo al traste. Por eso es que estamos buscando un partido nuevo. Pero hay un tema, don Luis. En ese escenario que usted plantea, al final usted se tiene que financiar de alguna manera. ¿Cómo va a hacer para que ese financiamiento que llegue no lo condicione? Diciendo claramente a quienes quieren poner recursos, esto es lo que pensamos hacer. Si usted está de acuerdo y quiere financiar, usted compra mediante los mecanismos que después la deuda política le devolverá, pero aquí no va a haber ningún condicionamiento. Usted no participó directamente en la campaña anterior. No. Este,
no tiene, por ende, una experiencia directa en el tema, más allá del análisis que se puede hacer desde afuera. ¿Con base en qué análisis determina usted que esta debe ser la vía para evitar esos riesgos que usted señala? Pues han habido acercamientos de diferentes partidos y entonces uno empieza a sopesar partido tal. De ahí resulta que están fulanito y sutanito por ahí detrás. Partido el otro, pues resulta que fue ligado a tal otra cosa. Y entonces uno los va viendo y hay algunos, hay personas inclusive que me han dicho, estamos formando un partido nosotros, pero entonces el análisis es un análisis de ese precondicionamiento que no queremos tener, así de simple. Donde yo sé que las personas que están en la estructura, que están a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel cantonal, son personas en su mayoría que yo conozco, con quienes yo he trabajado o con quienes yo he tenido eh, algún tipo de amistad histórica y que uno conoce a las personas y que uno de ahí casi que el 99% puede decir son personas casi que sin temor a equivocarse, que son rectas, que han hecho siempre las cosas bien. Entonces, es eso un poco la línea por la cual queremos ir. Hay dos cosas que a mí me inquietan con respecto a su planteamiento, don Luis. La primera, y ya vimos algo del resultado. Usted estuvo fuera del país, entiendo que alrededor de 10 años. Regresó para ser ministro de Obras Públicas y Transportes. Y usted me puede decir, bueno, los problemas son más o menos los mismos que yo conocía, pero en la realidad práctica hay situaciones muy diferentes, más allá de que las leyes incluso pueden ser las mismas, pero hay situaciones de realidad práctica que son muy diferentes después de 10 años. Usted viene y pega con pared porque se encuentra una realidad que no es la que usted conocía. Eso por un lado. Ahora pretende organizar un partido político de cara a una campaña política desde fuera del país. Sí es cierto que estamos en la era de las redes sociales y las comunicaciones son distintas y lo que usted me diga, pero yo en 40 años de ejercicio profesional nunca había visto un caso en que se manejara esto a control remoto. ¿Usted cree que realmente eso puede funcionar? Primero, fueron 16 años que estuve fuera del país. Segundo, desde todo el tiempo que estuve fuera del país, monitoreaba el país, utilizaba la información interna del país para hacer yo mismo casos de estudio, para hacer yo mismo investigaciones, para preparar modelos, para hacer análisis. Muchísimas de mis publicaciones son de cómo ir reactivando el ferrocarril para mover carga, de cómo generar la planificación a nivel vial, de cómo la parte de congestionamiento tiene que venir a incorporarse, porque no basta con solo arreglar calles, de cómo la madurez del país desde el punto de vista de prácticas de negocios no nos está haciendo atractivos para la atracción de zonas francas, de cómo el capital humano en Costa Rica viene creciendo porque el sistema educativo no está siguiendo los mismos principios que se están siguiendo en otras partes del mundo, etcétera. Y entonces ahí es donde datos del INEC, datos de diferentes instituciones, además de los contactos que yo dejé, porque yo trabajé en la Cámara de la Construcción como director técnico en el 2005 y 2006 y estuve en la Junta Directiva del CONAVI en aquellos años. Todos esos contactos y todo ese acercamiento al país me mantuvo cerca porque las mismas experiencias que uno vivía aquí y que uno veía allá, entonces uno empezaba a transferir un poco el cómo se hacen las cosas de este lado, cómo se hacen del otro. Por ejemplo, hoy hablaban aquí del financiamiento del transporte público y decían que es un canon que le toman al derecho de circulación anual de cada vehículo. Y entonces ahí uno va viendo las lecciones aprendidas y cómo se hacen las cosas. Ahora, su pregunta directa es, ¿usted chocó con pared? No, yo no choqué con pared. Yo vine a resolver un montón de nudos. La inspección técnica vehicular le bajamos el precio a la mitad. El puente en el hundimiento del kilómetro 44 de la ruta 27 se sacó. La salida de Alajuela se hizo nueva con rampas para que se integre más adecuadamente. Al Banco Europeo se le dejó conseguida la plata para que se financiara el ferrocarril. A la ruta San José-San Ramón se dejó el rediseño con peajes que lo hicieron bajar de casi 8,000 como a 1,800, 1,600 colones, ya listo para salir.
logramos reactivar un montón de contratos para reparar el puente del Saprissa, el puente del Tempisque, logramos sacar en circunvalación la quinta etapa funcional a huevo porque no querían y no cedía el asunto. Logramos echar a andar la máquina de proyectos del país de infraestructura pública. Yo no choqué con pared. Yo Don vine a Luis, sacar 1 millón de nudos y eso se hizo ahí en persona y demostrando que todo mi conocimiento y capacidad adquirida previamente en el exterior y en el país, porque yo me fui cuando yo tenía 30 años, yo tampoco era un teenager cuando yo salí de Costa Rica, que todo eso vino a jugar para demostrar con cosas concretas que se pueden hacer cambios y transformaciones. Hoy, la propuesta de valor es la misma. La propuesta es, yo ofrezco mi conocimiento y mis capacidades de resolver problemas para ir más allá de lo que es infraestructura. Infraestructura seguirá siendo uno de los pilares, pero tenemos que trabajar educación y tenemos que trabajar salud. Tenemos que finalmente abrir un nuevo hospital en Limón para reemplazar el hospital que ustedes tienen, que ya está viejito. Tenemos que hacer lo mismo en Cartago. Tenemos que echar a andar la caja del Seguro Social, reconociendo que los médicos son grandes profesionales, pero que tal vez no tienen esas condiciones de infraestructura, de equipamiento, tal vez la cantidad de personal que hay no es la suficiente, que en educación el sistema no ha apostado al bilingüismo y lo ha hecho en algunos casos muy tímidamente, pero hay lecciones aprendidas de que escuelas y colegios técnicos y científicos están teniendo muchísimo éxito, los que implementan bachillerato internacional también. Propaguemos eso a lo largo del país. Mi propuesta de valor es, aunque sea en este momento desde aquí, los problemas son estos y estas son las soluciones. Cuando llegue el momento, yo iré a Costa Rica y empezaremos la campaña más formal, donde iremos comunidad por comunidad. Por ahora estamos haciendo reuniones con diferentes grupos y diferentes sectores de la temática del país para ir conversando con ellos, pero es un poco prematuro. Usted sabe que la campaña es para el próximo año en realidad. Ahorita lo que estamos haciendo es el análisis, la identificación de todos los problemas en todas las diferentes áreas y la propuesta de cómo pensamos solucionar las cosas. a ver, don Luis, de lo que usted ha dicho hay algunas cosas en las que me parece que no estamos de acuerdo. A ver, la quinta unidad funcional de circunvalación la dejó la administración anterior encaminada. Se varó al inicio de esta administración, pero la dejó la administración anterior encaminada. Lo de Alajuela se solucionó con Puentes Bailey, que esa no es una solución. Yo no Usted me vino, refiero a los puentes Bailey, me refiero a la radial de Alajuela que se hizo nueva y me refiero a los carriles que se hicieron en la zona verde, que antes había una salida muy fea de Alajuela hacia la autopista, donde se sacaron carriles nuevos. Me refiero a las rampas que integran el Juan Pablo II con la circunvalación. Eso no existía previamente. Los puentes Bailey fue la salida más rápida posible porque si no teníamos que seguir esperando a que San José San Ramón se hiciera una realidad y para eso hay que ir por un proceso largo de construcción y la gente no puede seguir esperando. Y la quinta unidad funcional, déjeme decirle que sí, ya venía encaminada y financiada, pero estaba completamente en un impasse donde el contratista no estaba trabajando y no había avance ninguno, ni ahí, ni en Taras La Lima, ni había avance en Barranca Limonal, no había avance en ningún frente de trabajo de los tres y hubo que hacer una labor intensísima para reacondicionar todo para que volviera a arrancar y se volvieran a hacer las cosas. lo de San José San Ramón lo paró usted porque no le gustaba el fideicomiso. Eran 8,000 colones. ¿Usted pagaría 8,000 colones para ir de San José a San Ramón? Todavía no tengo claro cuánto El va a ser viaje. según la propuesta suya, porque no conozco la propuesta suya para arreglar la carretera. Claro, no la conoce porque eso está en el Banco Centroamericano en una contratación donde se hizo un reanálisis de la vía y se corrigieron grandes deficiencias donde había que hacer unas expropiaciones sobre las zonas francas que están en el marginal de la carretera que la hacían carísima. Y además la carretera como tal no estaba teniendo, por ejemplo, una adecuada integración con los intercambios, cosa que la misma Contraloría señaló. Todos los intercambios, lo que se llamaban OBIs, no estaban siendo adecuadamente contemplados para que se solucionaran esos nudos. Y cuando se hace el análisis, se identifica, de hecho, que son esos intercambios donde se hacen las principales pegas y que es donde hay que poner el mayor énfasis, no en el tronco principal. El tronco pues se le adiciona un carril por sentido o lo que se ocupe, pero el intercambio es la parte más crítica. Eso no estaba dado, eso no estaba identificado.
Los recursos estaban separados completamente para que hiciéramos un carril más y los intercambios después los fuéramos haciendo por separado como a la mano de Dios, a como fueran saliendo. Una solución inadecuada y que además por el ancho que se le estaba dando involucraba un montón de expropiaciones que se traducían en un costo muy elevado, 770 millones a lo que recuerdo, y eso se traducía en unos peajes altísimos que al final de cuentas usted recordará que cuando esto se quiso dar en concesión previamente, fracasó la concesión por el costo que se anticipaba iba a ser lo que se iba a cobrar por la empresa aquella brasileña, creo. Bueno, esa fue la última. La primera fue una tal Marnos allá por los 90. La lista es larga de fracasos con esa carretera y en esta administración llevamos 2 años en que no hemos caminado en la parte práctica y parte de la responsabilidad es suya por la decisión que tomó, ¿o no? De nuevo, ¿usted quiere algo que no iba a servir, que le iba a cobrar carísimo y que no le iba a solucionar la presa? ¿O usted quiere algo que sí viene a resolver el problema en definitiva? Eso es parte de la explicación. Y todos los proyectos, desgraciadamente, que están mal concebidos porque no se les ha prestado la debida atención. Y cuando se han formulado, no se han formulado correctamente. Ahora que tenemos que seguir reglas de la OSD y otro tipo de reglas internacionales, cuando entramos a analizar el proyecto como tal y su factibilidad y la disponibilidad de pago que la gente tiene, ahí entonces nos empezamos a encontrar este tipo de cosas. Yo quiero una solución definitiva, pero si pensamos en una solución definitiva y, por ejemplo, nos vamos para la ruta 32, nos decía esta misma semana aquí en despertar.cr el presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, don Olman Vargas, que la solución de las rotondas que usted planteó en algunas intersecciones, en lugar de los pasos a desnivel, eh, será una solución para 5 o 10 años. Si el contrato para la ampliación de esa carretera se firmó en 2013, llevamos 11 años y no la hemos podido sacar, ¿quién dice que de aquí a 10 años, si ponemos el plazo máximo, vamos a estar listos para resolver en definitiva el tema de los pasos a desnivel? Porque estamos hablando de soluciones definitivas. Yo entiendo que hay un tema de costos y que también hay un tema de expropiaciones, pero usted ve la cantidad de kilómetros que ya están listos a 4 carriles, que no lo dijo, pero lo voy a tener que decir yo, que es lo que nosotros logramos generar en esos últimos 2 años, porque tuvimos que poner al paciente en cuidados intensivos a la ruta 32. De nuevo, sin el presupuesto suficiente y con la lentitud que los procesos toman para expropiaciones, donde en muchos casos las expropiaciones están en un sucesorio o están judicializadas, y judicializado significa que se dura 3, 4, 5 años en salir. La solución más práctica, pragmática que podíamos tomar era esa. Era en este momento hacer esas rotondas porque se reducía la cantidad de expropiaciones y el presupuesto y se podía salir con los recursos que quedaban y planificar para futuro las ampliaciones. Las ampliaciones se pueden planificar y dejar programadas para que en 5, 8, 10 años, cuando ya sabemos que la cantidad de vehículos que van a estar pasando por ahí llega a cierto nivel, se puedan ejecutar. ¿Usted ha visto en qué porcentaje se encuentra a 4 carriles esa carretera? ¿Es el mismo que estaba hace 2 años? No, no es el mismo. Tenemos que terminar de sacarla para sacar esos puntos de giro que están con esas barreras que son inadecuadas. Y para eso necesitamos una rotonda que sí es un elemento seguro, tal vez no es el idóneo para 20 años, pero sí es el ideal para la situación actual y para los próximos años. Y con eso podemos entonces ya abrir todo el tronco, dar a las personas la posibilidad de cruzar, porque la rotonda sí permite a nivel el cruce peatonal en ambos sentidos. El intercambio no lo iba a permitir, además de que un intercambio costaba 7 millones y una rotonda costaba 700, 600 mil dólares, entonces era 10 veces menos. Esa es la solución práctica que a veces uno tiene que implementar cuando no tiene uno plata. Es como no tener plata y tener que comer en el mes. Si terminé comiendo con presupuesto reducido, pero sobreviví. Y cuando ya llego y tengo un mejor trabajo, ya como mejor. Es lo mismo. Vamos a sacar esas rotondas para que con los recursos actuales se pueda aperturar y ya salir de esa pesadilla
de tener un frente de construcción en 100 kilómetros y que eso desaparezca y la carretera empiece a funcionar. Se planifica la ampliación y se ejecuta a futuro. Así de simple, por eso hay un Plan Nacional de Desarrollo, ahí se pone paso a desnivel en tal lugar en el año 2032, en el año 2030, en el año 2020, el que sea que corresponda. Bueno, pero entonces sí, a veces hay que usar las otras alternativas, que no son soluciones definitivas. Concluyo eso de su respuesta. De Don ahí, yo Luis, quiero un Mercedes-Benz, pero no me alcanza para un cacharpito de ahí. sí, Con pero eso, con lo que me echo a trabajar, ¿qué hago? sí, pero en la ruta 1 nos dice que quiere soluciones definitivas y en la 32 nos La dice que ruta 1 se salgamos como está podamos. ajustando lo que se había hecho de diseño para que ese diseño respondiera a una solución. Yo no dije que fuera una solución definitiva, dije que era una solución adecuada, Me porque preguntó venía la si yo segunda quería parte, que era soluciones la parte del definitivas o financiamiento. temporales. Esa carretera ocupa 550 millones aproximadamente y es un financiamiento que se tiene que dar contra una estructura de peajes. La ruta 32 no tiene peajes en el sector de llanura en este momento. Si la gente de Limón está dispuesta a que se pongan peajes, eso es otra conversación sobre la cual entonces se puede financiar los intercambios y se podría ir a pedir prestado. En la condición en la que estábamos el año anterior y este año, ya estábamos al tope del endeudamiento porque hubo que pedir los recursos del riesgo inminente para reparar puentes y hundimientos en carreteras y eso consumió los 1.200 millones de capacidad que tiene el país de endeudamiento anual, ya estaban completamente consumidos. Hacienda contestó, no le podemos prestar más recursos, no puede pedir prestado más recursos, no era posible, no era factible ir y pedir otros 500 millones para hacer intercambios en este momento. Entonces, ¿qué termina haciendo uno? Uno termina haciendo lo que es práctico, lo que permite terminar y cerrar un frente de construcción. En ese otro caso de San José San Ramón, se estructura en concesión y esa concesión se le da a alguien para que la construya y cobre peajes. Esa es la gran diferencia. Don Luis, yo lo entrevisté a usted, no recuerdo si fueron 2 semanas o 3 semanas antes de que eh, se produjera su salida del gabinete. Cuando yo regresé a la redacción de despertar.cr, yo le dije a mis compañeros, lo van a echar. Está rota la relación con el presidente. En el análisis incluí algunos otros elementos porque veía desde hace rato que se le iba bajando el perfil. Posteriormente a eso, en una conferencia de prensa de los miércoles, a usted el presidente le llamó la atención, yo pienso que de manera fea, 2 veces, cosa que no se había dado antes. Si estaba tan claro que se había roto la relación, ¿por qué usted siguió en el gabinete? No, la relación no estaba rota. O sea, uno, a ver, esto no es que uno sonríe y se lleva bien todos los días. Hay temas difíciles de tratar y de resolver. Hay temas donde uno se tiene que sentar, arrollarse las mangas, tener una discusión y tomar una decisión. A veces decisiones difíciles, a veces decisiones donde diferentes jerarcas no estamos de acuerdo, pero siempre la mejor por el país. En ese caso, de ahí, todos tenemos altos y bajos. El señor presidente pregunta con respecto, creo que a los oficiales de la Policía de Tránsito, si mal no recuerdo, en la conferencia de prensa y pues yo doy la explicación de que se ha tenido que remover al director de recursos humanos con 13 investigaciones que cada una hay que documentar y que paso seguido hubo que remover al subdirector porque ahí es donde estaba pegado el proceso de contratación de los oficiales de tránsito. Él no estaba al tanto de esos temas porque él de ahí evidentemente él no está en el detalle, de ahí no puede jamás con 23 ministerios estar en el detalle, él tiene que confiar en lo que uno está haciendo. Claro, él se sorprende, pero eso es parte de las dificultades con mandos medios que tenemos que afrontar muchísimos de nosotros. Y Perdón, que don Luis, un nos, segundo. Esa no era la que yo me estaba refiriendo, esa es otra. Yo me estaba refiriendo, uno, a cuando le dijo en la conferencia de prensa, en público, usted hizo una referencia a cuántos años se llevaba con un proyecto X y él le dijo, sí, 2 de esos años son suyos. Y otro, cuando hablando del paso en el Bajo Los Ledesma, usted le dijo que en 2 meses iban a estar instalados los puentes Bailey y él se volvió y le dijo, no,
los quiero en un mes. Y se los dimos en menos de 3 semanas, No, se no, los dimos en 2 semanas y estamos de media. acuerdo, pero yo estoy hablando de la forma porque usted dice que la relación no estaba rota. A mí me parece que para llegar a ese punto y hacer eso en público, la relación sí estaba rota. No, no, todos somos seres humanos. Tenemos buenos y tenemos malos días. Tenemos días donde manejamos niveles de estrés muy elevados. Eh, Algunas veces yo, en otras ocasiones él. Imagínense lo que es tener un país en los hombros y tener que ver 23 sectores diferentes. Eh, Hay proyectos que si usted los concibe mal, quedan mal. Y eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Por qué el aeropuerto de Limón en este momento es un aeropuerto internacional y no recibe un solo vuelo privado? Usted sabe que lo único que le hizo falta eran como 600 metros de pista de aterrizaje y una ubicación un poquito más para adentro, y cuando ese aeropuerto se construyó no previeron eso y por eso llevamos años de años con un activo desaprovechado, un aeropuerto desaprovechado, donde podrían llegar 200,000 personas, 200,000 turistas, según nuestras estimaciones, a meterle inversión a Limón, a gastar sus dólares. En Guanacaste gastan alrededor de $1,000 y con estadías de una semana. Ese es un ejemplo claro de un mal planeamiento. ¿Cuántos años tiene el aeropuerto de Limón de estar ahí? Bueno, aquí todo se planea mal. La circunvalación tiene 45 años de estarse Claro, y realizando y la entonces eso es carretera lo que San no Carlos no hablemos. queríamos. No queríamos que se planeara mal, porque si se planea mal, caemos en otra cosa que se hace y que no sirve y que queda ahí por años de años de años de años. A ver, usted me dice que a veces hay una situación de estrés. ¿Usted juzga como una situación de estrés importante el que a usted se le haya despedido estando fuera del país? No, es su decisión, es su derecho. Mal aconsejado posiblemente, bajo la influencia de algunas personas que sacaron conclusiones rápidas. Pero no, porque una situación de estrés fue algo coincidental, yo diría. Yo creo que no, yo creo que esa no es la forma. Yo he ejercido puestos de jefatura y creo que esa no es la forma, pero bueno, si usted cree que es normal, yo le Él acepto. estaba en su derecho de hacerlo. Mi preferencia es que nos No, hubiéramos no, sentado y me hubiera dicho, no me gustó esto, no me claro. gustó tal cosa, quiero que ahora en adelante corrijas esto. Pero ese no fue el caso. Él Yo, tomó su decisión y la quiso hacer en línea por teléfono mientras yo estaba aquí. Pues eso él tiene todo el derecho de hacerlo así. Sí. yo no discuto que él tenga la potestad para hacerlo, lo que discuto es la forma. Él puede quitar a todo el gabinete si quiere, pero creo que la forma no era la correcta. A ver, don Luis, Ujú. y ya vamos a ir ya vamos a volver al tema del partido y lo que está haciendo, pero quiero que me diga una cosa. ¿Por qué usted está fuera del país en este momento? Porque yo salí del país en el 2006, aquí hice mis estudios superiores, aquí es donde estoy registrado como ingeniero profesional para ejercer, aquí es donde tengo mi puesto de trabajo que yo dejé congelado. En Canadá los profesores pueden pedir leave of absence, un permiso sin goce de salario para dejar su puesto. Esta es mi oficina se quedó simplemente cerrada. El día que yo regresé, nada más puse la llave, abrí y volví a ingresar a mi oficina y empecé a trabajar de nuevo en la universidad. Yo necesito ganarme la vida, yo no soy rico, yo no tengo una cuenta del banco inflada de dólares. De ahí, yo con mi salario mensual es con lo que yo pago las cosas, pago la hipoteca, mis hijos comen de ese salario mensual. No tengo otra opción más que regresar a Canadá, que es el país donde yo profesionalmente he crecido y donde yo tengo mi plaza de trabajo. Si yo me quedo en Costa Rica, tengo que empezar a buscar trabajo, primero. Segundo, para mi área de especialidad, no me van a dar trabajo, me van a decir está sobrecalificado, posiblemente, o no tiene suficiente experiencia por si trato de aplicar a otra área. Entonces, de ahí es una decisión en la cual para yo poder comer y para que mis hijos puedan subsistir, yo tengo que venirme y seguir en lo que fue mi trabajo y en lo que fue mi vida desde el año 2006 hasta el momento en que fui a Costa Rica a tratar de ayudar con la misma esperanza con la que otros también llegaron. Y si su vida está en Canadá, entonces, ¿por qué estaba en Costa Rica? Porque yo apliqué para el puesto y me llamaron para que lo tomara. Ahora bien, de lo que hemos hablado, es su conclusión que usted estaba trabajando muy bien. ¿Estoy en lo correcto? Vea,
Con las dificultades que uno tiene a nivel de gobierno, yo le diría que sí, se hizo todo lo humanamente posible para mover todos los diferentes temas que estaban bajo mi competencia. En algunos casos con resultados inmediatos, en otros casos con resultados que ustedes están viendo durante este año y en otros casos con cosas que se dejaron encaminadas y que confío en que los que están ahí van a terminar de sacarlos. Y entonces, en ese contexto, ¿dónde pongo yo una afirmación que hizo recientemente en una entrevista que le concedió a mi colega María Siu, directora del diario Extra, el presidente de la República, cuando dijo, de por sí, Mauricio Batalla era el que le estaba haciendo la mayor parte del trabajo? De ahí, nuevamente creo que el señor presidente está mal informado. Por ejemplo, se hablaba de que el CONAVI está al 97% de ejecución presupuestaria. La persona que les habla, yo fui el que convencí a todo el mundo en CONAVI, uno, que la época del verano, que es los primeros 6 meses del año, son los meses en los que hay que trabajar y gastar todo lo que se pueda del presupuesto que hay disponible. Porque cuando entra el invierno y cuando ya nos estamos acercando después del segundo semestre, a septiembre, octubre, noviembre, ya ahí preparar un cartel, hacer una adjudicación y que empiecen a trabajar y que se logre facturar y pagar, porque cada factura que llega 30 días, o sea, usted trabaja al final del mes, el día 1 del mes que sigue y presenta la factura y duran de 30 a 40 días en pagarle. Entonces se van casi 2 meses. Tuve que echarme varios pleitos para que la gente a lo interno del CONAVI entendiera que la forma de trabajar no era guardando una reservita para el segundo semestre del año y distribuyendo la platica para que se vayan haciendo las cosas a lo largo del año. No, había que ejecutar todo lo que se pudiera mediante contratos durante la época del verano para trabajar. Yo fui quien convenció al señor presidente de ir a la oficina de la señora Contralora en el año 2022 para buscar una solución para conseguir, contratos de conservación vial para todo el país porque no teníamos uno solo. Yo fui el que di la instrucción de que esas 13 licitaciones que estaban con recomendación de declarar desierta, se buscara la forma de adjudicarlas para que el puente del Saprissa, para que el puente del Tempisque, para que las tuberías de agua llovida fluvial allá en Heredia, en los sectores donde se rajó la calle y se metió nueva, para que el intercambio de circunvalación en Atillo 4 que ustedes ven y otra serie de proyectos se sacaran adelante. ¿Quién cree usted que es el que planificó que a la ruta 160 se le metieran 3 kilómetros más la ruta del Sol? ¿Quién cree usted que fue el que estuvo al frente de meter la juponada de que no se le iba a dar la inspección técnica vehicular a quien ya nos habían dejado precondicionados para que se le diera, sino que había que promover un concurso para tratar de bajar los costos? ¿Quién cree usted que fue la persona que empujó para que las plantas de asfalto se echaran a andar para ver si podíamos hacer acuerdos con las municipalidades? Eso para simplemente citar algunas cosas. En transporte público, ¿quién cree usted que promovió que a partir de octubre todos los autobuses nuevos que ingresan a la GAM, que es zona plana, tengan que ser de piso plano y no tengan gradas? ¿Quién cree usted que hizo que hace unos meses se hicieran todos esos encuentros con los empresarios y se extendiera y se les diera una labor de entendimiento para que pusieran los dispositivos de pago electrónico y que a partir del 1 de enero del próximo año todo vehículo que ingresa al país a operar en transporte público tiene que tenerlo? ¿Quién cree usted que es la persona que hizo que el canon que se paga en el CTP a los empresarios chiquititos que operan en zonas rurales donde hay muy pocos pasajeros pero se ocupa sostener el servicio, se les dé menor cobro en el canon y el canon de los grandes empresarios sea más elevado? ¿Quién cree usted que es la persona que promovió que se generara un proyecto de ley para que quien opera autobuses eléctricos reciba más años de concesión para que financieramente sea factible? Y así le puedo seguir citando diferentes cosas que se han hecho desde mi perspectiva. Y que El por lo CONAVI visto el maneja presidente no transporte conoce. público. No, el CONAVI no maneja transporte público. El aeropuerto de la zona sur, la exploración arqueológica, ¿esa la maneja el CONAVI? No, esa no la maneja el CONAVI tampoco. La inspección técnica vehicular la maneja el CONAVI. No, no la maneja el CONAVI tampoco. La carretera San Carlos no la manejaba el CONAVI. Todas las expropiaciones y tener a mi gente financiero trabajando hasta el 31 de diciembre y el 25 y el 24 de diciembre sacando expropiaciones para poder pagar hasta lo último y gastar
toda la plata que había de expropiación de la carretera San Carlos es una instrucción mía para tratar de maximizar el uso de los recursos públicos que tenemos. Y así puedo seguir dándole ejemplos de cosas que están completamente fuera de la esfera de ellos. Y que al parecer el presidente no conoce, no le daba informes usted al presidente. Sí, por supuesto, pero es que él tiene tantísimos temas en la cabeza que posiblemente de ahí, Se le olvidó. a ese nivel de detalles yo creo que... Se le olvidó entonces. Vamos a ver. Usted mencionó hace unos minutos que el proyecto del tren quedó listo. Yo, desde el día que usted hizo esa presentación, me recuerdo un viernes por la tarde, tengo una inquietud. Usted nos dijo que el proyecto de la administración anterior era muy caro y nos presentó un proyecto que en principio podría valer alrededor de $300 millones menos, si mis números, si mi memoria está bien, más bien, no si mis números están bien porque yo no los hice. Sin embargo, cuando uno revisa, ve que en realidad se le quitaron partes al proyecto original. Eso no es reducir el costo, ¿o sí? El proyecto original eran como 1.500, 1.700 millones, el proyecto ajustado son como 750, 800 millones, es más o menos la mitad. El proyecto original echaba a la basura trenes diésel que tienen 2 años de antigüedad, con una vida útil de 40 a 50 años, a la basura, $8 millones, para cambiarlos por trenes eléctricos, cuando hay varios ramales. Usted sabe que hay una operación que va de San José a Belén, de San José a Heredia y Alajuela, de San José a Cartago, etcétera. Se podía aprovechar la operación de esos trenes que ya habían, que tienen 38, 40 años más de vida útil en uno de los ramales y electrificar únicamente los demás. Número uno, usted no echa a la basura algo que todavía tiene un montón de vida útil. Un paréntesis ahí, don Luis, porque es importante. A ver, Sí. Cuando trajeron esos trenes, que supongo que está hablando de los azules, nos dijeron en la administración anterior que también podían funcionar con electricidad, que estaban preparados para ello. Eso es mentira. De ahí van a tener que meterlos al taller y hacerles toda una adaptación, no sé, pero en este momento son trenes que están operando diésel y que operan diésel. No tengo el detalle de si son capaces de operar eléctricos y cuánto cuesta aquí Prosiga. en mis manos para poder contestarle adecuadamente. Prosiga. En el proyecto que estaba planteado no estaban los interconexiones con los autobuses, o sea, las troncales de autobús que se quieren implementar, que son esos que van sobre carril prioritario, carril exclusivo y que lo pegan a usted con el tren en diferentes puntos. Eso no estaba. Y no estaba, muy importante, lo que se llama Park and Ride, que los que han salido del país y se han montado en trenes en otros lugares saben que hay esos grandes parqueaderos donde uno deja el carro y se monta y se va en el tren. Por ejemplo, allá en Cartago, en Oriamuno, había un buen lote. En Alajuela había otro lote que lo dejamos arrancado y en proceso. No sé en qué estado se encuentra el día de hoy, pero queríamos que ese fuera el primero. Y así habían 7 diferentes puntos que había que hacer esos parqueaderos. ¿Por qué? Porque ¿quién toma el tren? El tren lo toma quien se puede salir de su casa, caminar una distancia no muy lejana, irse en el tren, bajarse del tren y llegar a su oficina o a donde trabaja caminando. ¿Cuántos son esos? De ahí no son tantos en realidad. ¿Qué pasa cuando usted tiene un estacionamiento de estos? Usted puede entonces manejar 15 minutos y ya se le abre el área que está cubriendo esa estación del tren. Por eso es que era importante también tener ese otro componente. Finalmente, el tren, todos los cruces a nivel, obviamente que hay que redoblarlos con agujas y algunos puntos tenían que ser subterráneos, porque eso sí tenían un gran impacto en la vialidad. La frecuencia, o sea, cada cuánto pasa un tren, lo habían puesto como cada 5 minutos, una cosa así. Y entonces cada 5 minutos significa que ding, 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 y ya voy a pasar. Y si el tren que pasó venía adelantado un poquito y el que viene detrás en 5 minutos viene a tiempo, a los 3 minutos otra vez ding, 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 y se iba a cerrar eso, con el impacto vial que eso iba a generar.
y la cantidad de pasajeros estaba completamente desproporcionada porque no había sido estimada adecuadamente. Al pasar a 10 minutos, entonces el impacto vial sobre muchos cruces sí es manejable y algunos puntos ya no ocuparían que se hagan por debajo o que se hagan por arriba con el costo que eso significa, no todos, algunos. Entonces, los tiempos, las frecuencias, la interconexión con los autobuses, los grandes estacionamientos, los puntos de pick-up drop-off, que también esos son puntos donde hay como una bahía para que usted pueda dejar a alguien o pueda pasar y buscar a alguien que viene llegando, eso tampoco estaba incluido. Entonces, era una serie de falencias donde simplemente se iba a tener un tren corriendo eléctrico cada 5 minutos sin darle esa área de influencia que le garantizara ni la interconexión con los buses que le garantizara que efectivamente las personas iban a poder aprovechar el tren. Entonces era un tren que posiblemente iba a correr vacío sin poder tener ese impacto de tantas personas que puedan hacer correr. Finalmente, en las paradas del tren como Santa Rosa, la que está por Oxígeno y otras más, había que hacer una interconexión con transporte público para que de ahí salieran los que son los buses de trabajadores o lo que es ruta regular para que entre a la zona franca y que vaya en línea directa de la estación del tren a la zona franca, la estación del tren a la zona franca, igual la zona franca de Cartago, de la estación de Cartago a la zona franca y regreso. Todo ese tipo de rutas había que ajustarlas para que entonces sí sirvieran. El proyecto, nada más para cerrar en 10 segundos, de los 1.700 millones que costaba, solo habían 550. Don Reinaldo, y los que me escuchan, ¿de dónde salían los otros 1.200? Ah, es que un socio aliado estratégico iba a venir a poner 1.200. Ok, está bien. Y alguien que vaya a poner 1.200 millones de dólares va a querer que le paguen de vuelta, obviamente, ¿verdad? No va a venir a regalar la plata. De ahí, pero resulta que cuando uno analiza lo que cuesta el boleto del tren y cuánto tiene que costar para poder pagar ese nivel de inversión, de ahí había que, ya ni sé cómo se podrá decir la palabra, sextuplicar, multiplicar como por 6 o por 8 lo que costaba el boleto de tren, porque al día de hoy había que casi triplicar para que cubriera el costo, lo cual significaba que nadie iba a venir a invertir en ese tren porque a como estaba la estructura de costos, no le podíamos demostrar que iba a recuperar los 1.200 millones de dólares que tenía que invertir. Caso contrario, se hicieron los ajustes necesarios para que entonces la propuesta de ajustar el impuesto a la ley de los combustibles para que un porcentaje de ahí se use para subsidiar el transporte público. Ahí sí se cubría los 750, 800 millones para pagar con un empréstito por esa construcción y no seguir esperando a ver quién quería venir a invertir. Nadie iba a venir a invertir esa plata. Usted mencionó el tema de DECRA. Le mandó un filazo a Oriteve. A mí no me interesa el tema del filazo a Oriteve, pero recordemos que DECRA fue la segunda empresa mejor calificada en el proceso que se hizo. Ahora que se estaba haciendo el proceso para ya no seguir con esto del precario, sino para la asignación definitiva de la revisión técnica, resulta que DECRA no califica en el proceso de precalificación que se hace. Y entonces se determina que hay que volverlo a hacer. Y usted dice, es que DECRA no tuvo chance de presentar la documentación. Y si quedó fuera o no. Vamos a ver. Primero que nada, no había tiempo para hacer una contratación y había una impugnación de varios artículos. Eso nos obligó a hacer el permiso en uso en precarios. Nada más para que eso quede claro. Yo no cuestiono esa parte. Ni siquiera cuestioné el hecho de que se le adjudicó a la segunda empresa mejor calificada y no a la primera. Es que los términos de referencia en aquel momento daban ciertos pesos, pero nos dimos cuenta que DECRA era la que tenía la mayor cantidad de experiencia y que de por sí, debido a que ARECEP no estaba permitiendo ajustar la estructura de costos, la calificación con base en la estructura de costos de ahí iba a hacer que fuera indiferente a nivel de costo cualquiera, porque ARECEP ya había impuesto ciertas tarifas a todo el mundo de manera igual. No sé si me explico. No era que lo que habían ofrecido se podía implementar, sino que había que implementar lo que ARECEP había dicho a nivel de costos. Eran dos componentes, el costo y la experiencia.
El proceso lo hicieron mal entonces. Permítame explicarle. Era el costo de lo que la empresa iba a cobrar por las inspecciones y la cantidad de experiencia que tuviera, porque teníamos que poner a alguien que supiera hacer la inspección, obviamente. A eso era lo que se le daba puntaje, ¿sí? Pero cuando Arecep dice, no, el costo es tal y es el mismo para todo el mundo, de ahí ese criterio se pierde y desaparece, y entonces la evaluación cambia, y entonces ahora solo queda la cantidad de experiencia, y el que tenía la mayor cantidad de experiencia era DECRA. Ahora, a mí me era indiferente, a mí lo único que me interesaba era que bajara el costo, y finalmente sí lo logramos. ¿Cuándo se corre este nuevo proceso? Don Luis, perdón, un momentito, porque es que usted ha insistido en el tema de bajar el costo. Es que, a ver, yo en algún momento fui gerente administrativo en una empresa y luego en otra fui gerente general. Si a mí me dicen, monte estas estaciones de revisión técnica, construyalas, compre las propiedades, construyalas y durante este plazo las va a operar. 10 años. Eso me da un costo porque yo tengo que recuperar la inversión que estoy haciendo. Usted mismo En acaba esos de 10 decir años. que nadie va a venir a hacerlo de gratis. Sí, en esos 10 años. Entonces, porque cuando usted dice se bajó el costo, y por lógica cualquiera que entrara tenía que cobrar menos porque ya no tenía que construir las estaciones. Correcto, pero por eso era que había que hacer que se hiciera el concurso y no que se le readjudicara al anterior, porque ya estaban pagados todos esos activos. El convencimiento que hubo que hacer fue con Arecep para demostrarle a Arecep que ya esa parte de la inversión no estaba en el MOP. Tuvimos que preparar y precocinar todos los cálculos aproximadamente con la información que teníamos para demostrarle a Arecep que tenía que dar una tarifa temporal y que esa tarifa temporal tenía que bajar sustancialmente porque eso no había ocurrido. Ya no había que cubrir por esos costos. Las palabras que dije son incorrectas. Arecep entonces termina dando una tarifa temporal donde termina bajando el costo, pero a eso había que empatarlo con las tarifas que las empresas estaban dando en su oferta, en su proposición. Y cuando usted revisa, se da cuenta que entonces los criterios que usamos para decir este queda de primero, este queda de segundo, tenían experiencia y tenían costo, pero el efecto del costo desapareció, porque el efecto del costo fue fijado por Arecep. Entonces, insisto, estaba mal hecho el proceso. Aunque usted no lo quiera reconocer, no estaba mal hecho el proceso. Nosotros teníamos que hacer un proceso mientras en paralelo Arecep estaba estudiando nuestra solicitud de que tenía que bajar costo. No había tiempo para esperar porque usted vio que aún así hubieron un montón de hiccups mientras lográbamos echar a andar la nueva inspección técnica. No había tiempo que perder. Había que correr las dos cosas en paralelo. Sí, a mí me corrieron un año, estoy totalmente consciente de eso, pero el proceso se hizo mal. Independientemente del asunto del tiempo, el proceso se hizo mal. El proceso no se hizo mal. Sí, fue claro. Lo mejor que se pudo hacer del proceso, bueno, pero al final de cuentas, ¿terminó usted pagando la mitad de lo que pagaba antes, sí o no? Mire, pero es que eso tenía que ser con cualquier empresa que entrara y usted me lo acaba de reconocer. Porque con cualquier empresa que entrara, pero lo dejaron ya no iban. Lo dejaron todo para que siguiera la misma empresa, nos dejaron contra la espada y la pared, nos dejaron sin tiempos. Y déjeme decirle algo más, los mismos abogados de presidencia insistían en que ya no había tiempo de hacer eso y tuve yo que meter cabeza con mi gente para decirles tenemos que hacer el cambio porque va a tener un impacto significativo en lo que la gente paga por inspección vehicular. Mire, yo no estoy muy seguro de que los abogados de presidencia sean buenos, porque he visto cada interpretación jalada del pelo, pero no vamos a entrar en eso en este momento. Vea, en el caso de DECRA, usted apostó por la segunda empresa mejor calificada. En el caso de la licitación para la pista del aeropuerto de Daniel Oduber en Iberia, lo que dijo el presidente es que usted apostó por una empresa que cobraba $2 millones más. Yo no tuve absolutamente nada que ver en eso. Bueno, el presidente dijo que fue usted. No las evalué. ¿Por qué? Eso fue la Comisión Nacional de Emergencias y así lo he explicado en el video que he subido el día que me fui del país. Pero entonces, a lo que voy es a esto. Hay una valoración porque se le da el respaldo en el caso de DECRA y no se le da el respaldo en el caso del aeropuerto de Liberia. ¿O usted no ve que hay algo diferente ahí? Son procesos diferentes, de nuevo. En el DECRA o en la inspección técnica vehicular, al Arecep decir la tarifa temporal es esta, ese criterio desaparece y solo queda experiencia. Y ahí cambian las posiciones de quienes están. En el aeropuerto yo no tuve absolutamente nada que ver. Eso es como que yo diga, don Reinaldo, usted es el culpable de eso. Es casi que lo mismo,
porque usted no tuvo nada que ver. Es otra institución. ¿Acaso yo presido la Comisión Nacional de Emergencias? El presidente de la Comisión de Emergencias dice que no fue la comisión la que adjudicó. Vaya al SICOP, vaya al SICOP y revise quién fue la institución que hizo la adjudicación. Es más, revise quién fue la institución que lo subió al SICOP y que se encargó. Mire, yo no me he metido tanto en el tema de esa discusión del precio. Pero Perdón, hay para una, la gente que nos escucha, el SICOP es el sistema de contratación pública. sí, yo no me he metido tanto en eso de la diferencia de precio, pero hay una cosa que ha surgido que a mí sí me llama la atención y nosotros en despertar.cr hicimos una publicación a ese respecto. Hay un documento de agosto, si mal no recuerdo, el 23 de agosto del año pasado, dirigido a don Fernando Naranjo por 7 ingenieros de la Dirección de Aviación Civil, donde dicen, mire, nosotros preparamos un informe sobre el estado de la pista y resulta que en ese informe hay 5 conclusiones que nosotros no incluimos. ¿Usted llegó a tener conocimiento de ese documento? Yo, a partir de este momento y con respecto a todo lo que tiene que ver con el aeropuerto, me apego a lo que mis abogados han recomendado, que es que no me refiera en particular, porque esto se va a dilucidar cuando lleguemos a la corte, cuando la fiscalía lo suba en los diferentes procesos y etapas. Don Luis, volviendo al asunto de la campaña que no es campaña, ¿cuál es su proyección? Usted me decía que en el próximo año se entra ya a la fase de campaña, pero hay una serie de cosas que hay que hacer y que supongo que usted pretenderá liderar. Y creo que se tendrían que hacer en el país más allá de que existen estas posibilidades digitales. ¿Cuándo tiene usted previsto volver al país? Posiblemente la campaña inicie hacia finales de enero, pensaría yo, del próximo año. Recuerde que cualquier funcionario público de alta jerarquía que quiera correr tiene que renunciar un año antes del día de las elecciones. Eso significa los últimos días de enero, los primeros días de febrero del próximo año. A partir de ese momento ya va a estar claro cuáles de los actuales jerarcas van a correr y por cuáles partidos políticos. Y entonces en ese momento es donde verdaderamente empieza una campaña política como la conocemos todos. En este momento esas personas seguirán ocupando sus cargos posiblemente hasta el filo de esos días y ahí sería ese momento. Usted en una entrevista de las que ha concedido últimamente le tiró un guiño a la ministra de la Presidencia y otro guiño a la ministra de Planificación. Don Reinaldo. Sí, sí, señor. Decía No, que no, usted en una... simplemente han habido un par de publicaciones, de posts, de esas fotos que sacan donde sale la gente sonriendo, profesionalmente tomada, donde salen ellas. Pura casualidad. No, me preguntaron al respecto. Yo creo que hay muchos funcionarios a lo interno del gabinete que están tratando de hacer las cosas y trabajando para que todo este esfuerzo que se ha hecho por los últimos 2 años y que se seguirá haciendo por este año y el año que sigue, de ahí resulten en frutos en las diferentes áreas del país. Cierro con esta, don Luis. Más allá de las ideas que usted tiene en cuanto a cosas que se pueden hacer en el país, ¿por qué usted cree que debería acceder a la presidencia? Vamos a ver, yo soy sumamente práctico y pragmático. Me encanta tomar los problemas y buscarles una solución. Eso no significa que la solución sea lo ideal, pero significa que es lo que se puede hacer. Es mejor eso que tener algo que está ahí estancado completamente. Creo en el país, creo que tiene muchísimo potencial, creo que ya se ha demostrado parte de ese potencial, pero quedan muchas cosas en el aire que no se han hecho. Queda el tema del canal seco, no hemos hablado al respecto. Queda el tema del gas natural, no hemos hablado al respecto.
Queda el tema de las zonas francas fuera de la GAM y cómo tenemos que invertir en infraestructura para que eso sea una realidad, porque en una zona franca no va a venir si no tiene agua, telecomunicaciones, electricidad, acceso a internet, proximidad con un puerto, con un aeropuerto. Queda el tema de los aeropuertos, queda el tema de los hospitales, queda el tema de las escuelas, la infraestructura educativa y la misma hospitalaria, hay que remozarla. Esos temas requieren de recursos, requieren de una buena priorización de cómo invertir la plata, requiere de un buen plan a nivel nacional de cómo tenemos que desarrollar no solo lo que se le da a la GAM, abandonando a todas las demás regiones, porque si usted lo mira, eso es lo que está ocurriendo y ha ocurrido históricamente. Es el tratar de que ahora que podemos hacer zona franca afuera, ahora que podemos promover aeropuertos, ahora que podemos hacer planes turísticos para toda la línea de costa, para que vengan inversiones en turismo, para que entonces Limón como tal pueda crecer como un centro donde haya comercio, negocios, haya suficiente empleo. No es que no lo sea, ahí hay comercio y ahí hay algunas escuelas, pero tiene que ser suficiente para que sea como Guanacaste ha experimentado toda esa inyección de recursos. Y tiene que ser en diferentes áreas para que la gente pueda realmente tener empleo. La seguridad del país, otro tema en el cual, ok, muy bien, estamos con APM, estamos tratando de controlar la salida de la droga, excelente, pero la misma seguridad en las calles que el ciudadano siente, el cómo se está utilizando los recursos, la inteligencia, si tenemos suficientes herramientas de inteligencia para nuestra policía, si tenemos suficientes sistemas, si les estamos dando realmente las condiciones que requieren. Y aquí al final vamos a llegar siempre al mismo lugar. ¿De dónde sale la plata? ¿Sale de impuestos? ¿Sale de recursos naturales? ¿Sale de cánones de activos? Como lo es, por ejemplo, el canon que le entra a Habdeba para la zona de Limón, que es la única. Sale de un canon del gas natural, sale de un canon del canal seco, sale de un canon de toda la concesión de las costas que se está tomando en turismo y que actualmente lo toman las municipalidades. ¿De dónde sacamos esos recursos? Y esa es una conversación muy importante que hay que tener, porque mientras no garanticemos más fuentes de ingresos, de recursos, lo único que podemos hacer es priorizar ese presupuesto que hay de la República de la mejor manera posible, empujar las concesiones de servicio y de obra pública hasta donde den. Hay cosas que no se pueden concesionar porque son deficitarias y hay que subsidiar. En esos subsidios tenemos que priorizar lo que tiene mayor impacto para usted, que quiere tener trabajo y que quiere usar transporte público, para usted que quiere tener condición de vida adecuada. Y ahí es donde hay que centrar esa conversación. Eso es lo que estoy haciendo durante este año. Y ya el próximo año, bueno, ya empezaron a tirar trapos sucios, pero ya el próximo año posiblemente los tiren más frecuentemente. Se nos acabó el tiempo, don Luis, pero en la pregunta anterior yo le dije, al margen de las propuestas, ¿por qué la gente debería confiarle? Es decir, ¿por qué usted siente que debería ser presidente? Y eso lleva a Usted por tiene qué que la buscar a gente una persona. debería darle. La Adelante. persona tiene que tener la capacidad, la cabeza fría, el entendimiento, la experiencia, el conocimiento, ser un patriota y la voluntad, convicción de que el país puede y debe de cambiar para mejorar. Tiene que ser alguien que vaya a dar continuidad a las buenas cosas y venga a promover las que todavía no han sido promovidas adecuadamente en educación y en salud. Y esa persona, al menos yo lo pienso, soy yo. Si alguien aparece con mejores cualidades, ya lo veremos, pero por eso es que tenemos que tener una exposición clara de ideas. ¿Será esa la circunstancia que lo sacó del gabinete? No sé, me queda la duda ahora que lo dice, porque no sé si eso llevó al choque con el presidente. Gracias, don Luis. Mucho gusto y muy buenos días a todos. Gracias.